Señor, gracias por lo que estás hablando a la iglesia. Yo sé, Señor, que cada uno tiene una petición personal, un tiempo contigo, y yo oro para que cada uno pueda oír tu voz en forma particular en la necesidad que está teniendo de ti, en las respuestas, en la historia personal que está teniendo. Yo oro para que tú puedas hablarnos a cada uno en forma personal e individual, pero también puedas unificarnos a través de la palabra para caminar juntos como iglesia en este llamado, en este propósito, en esta visión y en la misión que tú has dado. Y ser uno, Señor. Que cada uno despertemos en esto. Despertemos, Señor, a tu corazón, a tu propósito, a tu perfecta voluntad. Gracias. Gracias por tu amor. Gracias, Señor. Abrimos nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, Señor, para comprender la buena, perfecta y agradable voluntad tuya, Señor. Gracias. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, iglesia. Yo sé que podemos saludarnos entre varios, pero es de familia, así que hace tiempo no puede estar con nosotros. Nico Araya, así que puedes levantar tu mano ahí. Te saludamos, está con nosotros. Se tuvo que ir a Santiago hace un a estudiar, así que no toda la iglesia tal vez lo conoce, pero de casi adolescente, ¿no? Adolescente, joven, ya ha estado con nosotros. Así que te honramos. Iglesia, bien, quiero que hablemos de Moisés. ¿Les parece o no? De Moisés. Una historia muy conocida. Y lo hemos predicado en muchas oportunidades. Pero creo que Dios nos vuelva y quiere que hagamos énfasis en algo que obviamente le está hablando a la iglesia, nos está hablando como iglesia, y caminemos en ella. Y es para todos nosotros. Y es en este encuentro que Moisés tuvo con Dios y en la disposición que él tuvo y el entendimiento que él tuvo para cumplir su propósito. ¿Cuántos no conocen de Moisés, no? Que fue quien Dios levantó para poder representarlo a él en medio de Egipto, en contra de Faraón, y liberar a quien era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. ¿Sí o no? ¿Quién no conoce la historia? Yo creo que todos, con más o con menos, siempre digo esto, en alguna película, en alguna serie, en algún dibujo animado, por último lo ha visto, ¿no? Pero yo creo que todos lo han leído en la Biblia. Debiera ser desde ahí, ¿no? Conocemos la historia de Moisés. Pero quiero que hagamos énfasis en dos aspectos de él en el momento que tiene un encuentro con Dios. Conocemos la historia de llegada a una promesa de 400 años de que Israel estuvo esclavo de Egipto. No llegó como un pueblo esclavo de Egipto, llegó como una familia de 70 personas a la tierra de Gosén en Egipto porque había hambre en la tierra de Canaán, ¿no? Entonces, a través de quien era el patriarca, el padre de esta familia, Jacob, sus 12 hijos, más su hija, entre esta familia, 70 personas, y José, que era uno de los menores, ¿no? El 11º hijo, había sido vendido por sus hermanos, ¿se acuerdan, no? Y, bueno, finalmente llegó a estar segundo después de Faraón. Cuando viene hambre a la tierra, él trae la familia, se reconcilia con sus hermanos, estoy saltando muchos detalles, pero para entender el contexto, y pone a la familia en la mejor tierra de Egipto, que es la tierra de Gosén. Y desde ahí pasan, bueno, hay teólogos que hablan que la esclavitud no comienza en la entrada de esta familia a Egipto, sino que comienza con la salida de Abraham de su tierra y pasa por Canaán y hasta el final se cumple 400 años. Pero al final de los 400 años, esta familia de 70 personas ya no eran 70 personas. Ya era una familia muy numerosa, muy grande, miles de personas, ¿no? Entonces, como estaban creciendo mucho, el faraón de entonces dijo, estos van a crecer más que nosotros, se van a apropiar de nuestras tierras y pueden que
a nosotros nos esclavicen, así que mandó a matar a todos los niños, ¿se acuerdan, no? Para los varones que iban naciendo, para que esta familia perdiera esta fuerza y no se multiplicara. Las mujeres podían seguir naciendo porque seguramente iban a ser esclavas luego de ellos. Bueno, es ahí donde Dios aparta a Moisés, que es por su familia, tirado por las aguas del río, y ahí tiene este nombre, que es Moisés salvado de las aguas. Un niño hebreo, hebreo es desde el otro lado, un niño hebreo que nace en Egipto, y lo toma como hijo la hija del faraón, lo educa como un ciudadano egipcio en el palacio. En el libro de Hebreos dice que Moisés estaba siendo preparado aún siendo hijo de faraón, que tal vez pudiera llegar a ser faraón un día de Egipto, teniendo todos los privilegios, todos los lujos, todas las oportunidades, ¿no? Ahí en Egipto, educación, salud, provisión, todo allí. Pero llega una edad donde Moisés, se identifica y dice, soy hebreo, ¿no? Vivo en Egipto, tengo todos los privilegios de Egipto, puedo llegar a lo más alto, no solo de la nación, sino todo lo que significaba el pueblo de Egipto ahí, en ese entonces, en el mundo conocido. Pero él vuelve a lo que era, ¿no? Y dice, yo soy hebreo. Y desde allí donde comienza este celo. Y cuando ve a un soldado egipcio matando, golpeando a otro hebreo, él lo defiende y mata al soldado. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan o no? Y en esto lo ven, lo acusan. Bueno, finalmente Moisés, alrededor de 40 años tenía 40 años, él entrando en esto, reconoce de dónde era su esencia, dónde su identidad, su vida, de dónde había nacido, queriendo defender a un hebreo de sangre como él. Finalmente mata a este soldado y lo destierran. Lo envían por el desierto y camina por el desierto. Estoy saltando, vuelvo a sentir mucho detalle, pero llega a la tierra de Madián, ¿no? Madián también un pueblo que también es descendiente de Abraham, pero que no seguía a Dios como el único Dios, sino tenía muchos dioses también. Y llega a la tierra de Madián. Vuelvo a sentir en esto, es Moisés. Tenía todos los privilegios en Egipto, pero también su cultura y la religión predominante, obviamente, era politeísta, dioses por todo y para todo, dioses con D minúscula decimos, reales desde el mundo espiritual. Aunque el pueblo hebreo sabía que era un pueblo con una misión, con una palabra profética, de que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, de su antepasado, era el Dios de ellos y un día lo iba a liberar y lo iba a hacer una nación grande. No, caminaban y abrazaban esa promesa. Por tanto, estar dentro de un mundo politeísta, aún así guardaban esa promesa, pero no conocían a Dios, a Jehová Dios de los ejércitos como tal, porque no habían tenido la experiencia. Solo el Dios de sus padres, ¿no? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de José que lo había puesto allí. Bueno, Moisés con esta cultura, con esta filosofía de vida y de religión, se va por el desierto. Llega a Madián. Y allí conoce a su esposa, se casa, entonces se queda allí en Madián con su suegro, Jetro. Y estando allí pastoreando las ovejas de su suegro, viene esta historia que quiero que podamos leer en Éxodo capítulo 3. Y la vamos a leer rápidamente, ¿ya? Aunque la conocemos, pero quiero que podamos hacer énfasis en dos aspectos. El pueblo de Israel, contexto una vez más, está en Egipto, clamando por un libertador, siendo esclavo, y Moisés siendo pastor de las ovejas de su suegro. Este Moisés, que tenía toda una carrera por delante, todo un futuro por delante, todos los privilegios delante de él, un día nace quien era en él, bueno, lo destierran y ya está en Madián, al sur de Canaán, pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Así que leemos versión NTV, Éxodo capítulo 3. Dice, cierto día Moisés
se encontraba apacentando el rebaño de su suegro, Jetro, quien era sacerdote de Madián. Sacerdote, vamos a decir, politeísta. Entre ellos puede haber tenido conocimiento del Dios de Abraham, pero no era el único Dios que servía. Dice que Moisés llevó el rebaño al corazón del desierto. ¡Wow! Y llegó al Sinaí, al corazón del desierto. Lo llevó ahí a un lugar como íntimo, especial. Y lo llevó al Sinaí, al monte de Dios. La Biblia dice esto, pero Moisés no conocía ese lugar como el monte de Dios. Simplemente llevó al rebaño a ese lugar. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba, Dios todo lo ve. Bueno, ¿no? ¿Cuántos lo creen? Dios mirando a Moisés. Así que dile que Dios te ve, dile ahí. Dios te ve. Dios te ve, créelo, Dios te está mirando. No eres indiferente a los ojos del Señor. ¿Cuántos lo creen, no? El Señor te conoce. Codéale a alguien por último. No en mala, sino en buena, diciéndole, no, mira, Dios te ve, cuidado. No, dile, no, Dios te cuida, Dios te conoce. ¿Ya? Dios te ve. Yo sabía que venías también. ¿Ya? Entonces, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. ¡Wow! Una experiencia, ¿no? Él va en asombro, ¿qué pasa acá? Y el ángel se le aparece y en medio de la zarza le habla a Dios. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No sé si con esta misma tranquilidad, yo creo que más fuerte. Moisés, Moisés, aquí estoy, le dijo. Respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, y aquí se presenta. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo, vamos a volver después a ese momento, ¿ya? Pero luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo. Dios está consciente de todo lo que está pasando. En tu vida personal, en la iglesia, en la ciudad, Dios está consciente. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo. Hay un opresor. Acá en forma natural, el opresor es Egipto y el faraón. En la vida del espíritu, Egipto y faraón es el mundo, Satanás con su cosmovisión, con su mundo. Amén, ¿no? Y que trae opresión. Cuando no estábamos en Cristo, ¿cuántos damos testimonio que estábamos bajo opresión? Parecíamos que estábamos en libertad, pero bajo opresión, esclavitud, deseos, pasiones. La pobreza es un espíritu de opresión de Faraón, que quería empobrecer, por ejemplo, a Israel para que no creciera. La muerte, estrategia, forma de oprimir, ¿no? La opresión, cualquiera sea, que hoy sigue activo en el mundo espiritual, accionado de estrategias naturales, ¿no? Oprimidos por pueblos, por políticas, por personas que quieren oprimir a otro. Cualquiera que ejerce opresión sobre otro está ejerciendo un poder de las tinieblas. Y cualquiera que se esté sintiendo oprimido por algo, por alguien, atento a eso, ¿no? ¿Me siguen o no? Y Dios nos trae libertad de esta opresión. Por eso que Dios traiga claridad sobre esto. Y una mente libre, creativa,
Amén, ¿o no? Con expectativas y con fe. Si tu mirada en el mundo está siendo una mirada de preocupación, estamos atentos a todo lo que ocurre, por supuesto. Pero mi vida no depende de lo que pase en lo terrenal. De verdad, si logramos entender la vida del reino de Dios, conocer al Señor, su poder, su gloria, no debiéramos vivir en función o en sentimiento de acuerdo a lo que pueda estar pasando. Tenemos que tener sabiduría para vivir, por supuesto, pero no en opresión, no en temor. ¿Me siguen o no? Un espíritu opresor viene de las tinieblas. Así que si alguien está bajo opresión en cualquier área, podemos sentir, no están funcionando las cosas en lo económico, atento y Dios te puede dar sabiduría, claridad, libertad. No solo para ser cabeza en las funciones que estás, sino también para poder emprender y ejercer. Para ser bendecidos, para bendecir también. Amén, ¿o no? Alguien vive bajo opresión en la salud. El Señor viene a liberar al oprimido. Y si estás esclavo en una salud quebrantada constantemente y no es natural, te das cuenta que no es natural, debe ser roto, debe romper eso en el nombre de Jesús. Opresión en la mente, ¿no? Amén, ¿o no? Y el Señor le dice a Moisés, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo. Dios no está ajeno a eso y conoce. Y para esto tiene una solución, una salida. Para el pueblo de Israel, que en ese entonces era el pueblo de Dios, tiene una, que era un hombre que Dios estaba levantando, que se llama Moisés, ¿no? Y a Moisés le dice entonces, quítate las sandalias, porque el lugar donde estás pisando es un lugar santo. Renuncia a lo que estás viviendo, donde estás pisando, y acércate a mí ahora en desnudez. Cuando se acerca a Moisés, se le revela al Señor y le revela el propósito. Esto quita de las sandalias, este llamado que Dios le hace a Moisés, quiero que le pongamos como entendimiento un llamado de pureza, un llamado de santidad. ¿Me sigue, iglesia, no? Pureza y santidad. Y luego de eso, Dios le dice a Moisés, ahora he visto la aflicción de mi pueblo, la opresión de mi pueblo, ahora ve tú y libéralos. Dios manda a Moisés a que lo libere. Vamos a leer rápidamente estos versículos. Verso 8 en adelante. No, el 7 para entender la opresión. Dice, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, he oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios y sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Estoy atento a toda esta opresión, al dolor, al sufrimiento, pero he descendido para liberarlos y traerlos a una tierra fértil y espaciosa, ¿no? Está hablando de dos espacios. Uno, Egipto, su territorio, ahora una tierra fértil y espaciosa que todavía el pueblo no conocía personalmente. Sus antepasados habían pasado por ahí, Dios le había dicho, esta va a ser tu tierra, pero esta nueva generación no la conocía. Es una tierra donde fluye leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Es decir, una tierra donde habían enemigos de Israel. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, le dice Dios, ¿a quién? A Moisés. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. ¿Quién? Moisés. Un hombre
Ya conocimos su historia. Estaba pastoreando ovejas, finalmente. Lo dijimos en predicaciones anteriores. Tenía ya 80 años. Yo creo que él decía, yo creo que lo que más proyectaba era que las ovejas se multiplicaran para dejarles un rebaño grande a los hijos. ¿Ah? Para que ellos siguieran siendo pastores de ovejas. No estoy desmereciendo el oficio, sino el llamado y el propósito y el diseño que Dios tenía con él. Él se sentía ya morir, ¿no? Ahí, a los 80 años, Dios le trae todo el propósito de su vida. Moisés, tú vas a sacar a Israel de Egipto, porque he escuchado el clamor y el gemir y el sufrimiento de mi pueblo. ¿Qué hemos estado hablando, iglesia? Para cerrar, ¿qué hemos estado hablando? Dios, ¿a quién nos estaba invitando? A una vida de intimidad con Él. Quita la sandalia de tus pies. A renuncia, a comunión, a intimidad, a pureza. Porque allí Dios se va a mostrar. Y Dios llamándote y llamándonos para algo mayor. Dios te está llamando para algo mayor. Dios te está llamando para algo mayor. Hay mucha gente que está clamando y está en opresión. Hay mucha gente que está en angustia y en aflicción. Hay mucha gente que está esclava de Faraón, de Egipto, ¿no? Es decir, de Satanás y su mundo. Mucha gente en opresión. ¿Cuántos son testigos de esto, no? En opresión, en dolor, en aflicción, con espíritu de muerte en sus corazones y en sus mentes, con espíritu de pobreza en sus vidas. Y cuando digo pobreza, no solo económica, en todas las áreas de su vida, bajo opresión, bajo una descendencia opresora. Vivo en esto, cadenas de opresión, porque mi familia ha transmitido esto a mi generación. Y sabe, Dios está atento de lo que está pasando. Dios sabe de lo que está pasando aquí en el mundo. Cómo estados oprimen a otros estados. Gobiernos para oprimir al pueblo. Instituciones, gente. Dios está consciente de eso. Pero hay una buena noticia. Y creo que estamos delante del Señor diciéndonos una vez más, hay una buena noticia. ¿Y cuál fue la buena noticia que recibió Moisés? Dios le dice, he descendido para liberar a mi pueblo. He descendido para liberar al cautivo. He descendido para liberar al oprimido. Y eso fue lo que hizo Jesús cuando dejó su trono y se hizo hombre como uno de nosotros. Amén. Y se entregó a la muerte y muerte de cruz. Y murió por nosotros para que ahora, por la fe en Él, puesta en Él, recibiéndole como Señor y Salvador, seamos liberados del poder de la opresión de las tinieblas y traídos a su reino de libertad. Amén, ¿o no? He descendido. Wow. Yo me imagino Moisés. Primero, un llamado a la santidad. Si quieres estar en comunión conmigo, si quieres que yo te cuente lo que tengo, lo que voy a hacer, si quieres que camine y converse contigo, quítate el calzado de tus pies. Y Moisés renunció a eso. Wow. Y entró a una conversación íntima con Dios. Y Dios le dice, he visto esto, estoy consciente de todo lo que pasa. Pero yo he descendido para traer esto. La buena noticia. Pero luego le añade algo más. Moisés, podemos sentir, entra al lugar del espacio con Dios, conversa con Dios. Dios le dice, yo he venido para traer libertad, pero tú vas en mi representación. Cambió. Yo creo que Moisés estaba fascinado escuchando todo. ¡Wow!
sí, Señor, wow, pero tú vas. Y comienza Moisés, ¿yo? Si no sé qué hablar, ¿qué voy a hacer allá? Si estoy sentenciado a muerte si aparezco por ese lugar. Y Moisés, conocemos la historia, obedeció a Dios, creyó a Dios, representó a Dios y cumplió el propósito de Dios. Yo mientras medito algunas cosas, por ejemplo, meditaba estos días en Moisés, porque fue con sus hijos a aquel lugar, pudo haberse sentado en Egipto de nuevo, ¿no? La Biblia no lo dice, pero yo de repente pensaba, le preguntaba a Dios, habrá sido, o es una herejía mía, pero habrá sido que a lo mejor al conversar contigo, primero ya ok, creyó y todo, pero al llegar a Egipto, Faraón le pudo haber dicho, ¿sabes qué? ¿Qué vas a volver a Madián? ¿Qué vas a volver al desierto? Quédate aquí. Aquí tienes educación para tus hijos. Aquí tus hijos tienen futuro. ¿No? Pudo haberlo tentado, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Pastor de ovejas. Pero mira, ¿qué pasa si te enfermas? Aquí tienes salud, están los magos, los adivinos. Pudo haberle ofrecido todo también. Dios preparó el corazón de Moisés. Y Moisés no se sintió tentado a dejar a medias el plan y el propósito. Por amor a Dios y por amor al pueblo. Y conocemos todo lo que pasó. Uno tras otro, los dioses de Egipto fueron derrotados por el poder de Dios a través de Moisés. Y el pueblo de Israel fue liberado. Aleluya. Amén, ¿o no? Entonces, lo segundo, primero, Dios está llamando a la iglesia un poco al desierto para salir de la mentalidad de esclavo de Egipto con todo lo que significa este mundo, ir a un tiempo de comunión, de intimidad con Él. Y Dios está dando claridad en el propósito y en la visión para la iglesia y para quien quiera tomarla. La pregunta es, ¿arde esto en tu corazón? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? ¿Estás esperando que otro la tome? ¿Que otro lo haga? Porque a lo mejor tú dices, soy insignificante, no conozco. Solo quiero decir esto, que todos estamos llamados a pureza, pero a empoderamiento de lo que Dios ha puesto en tu vida. Así que, familia, los que tienen que volver a Egipto mañana o a la tarde alguno a trabajar, los que tienen que ir a Egipto, volver a estudiar, mañana inician las clases, en un mundo, recuerda que Dios te ha llamado para liberar a quienes están bajo opresión. Amén, ¿o no? Así que este domingo y estos domingos, en instancias como esta, vayamos al lugar de la zarza ardiendo, donde Dios se está mostrando, Dios se está hablando. Pero vamos a salir de este lugar a Egipto, con todo su sistema. Pero recuerda que el propósito es que el opresor ha sido vencido en la cruz y el Señor quiere liberar a los suyos. Amén, ¿o no? Así que ¿cuántos van a la tarde o mañana y durante la semana a caminar en este llamado? Aleluya. Y Dios está trayendo más de Él a quienes están diciendo, heme aquí, envíame a mí. Como leíamos de Isaías, como hablaba Grace en la mañana de Ruth. Grace contaba una historia que vimos durante la semana.
de un hombre en Nigeria, ¿no? Del siglo pasado. Nació muy enfermo, entonces su padre, finalmente porque no tenían para cura ni nada, una tarde, siendo un niñito, un bebé, lo tomó, lo envolvió y lo fue a tirar al basural, ¿no? Algunos tienen experiencia, quienes han conocido sectores como estos, porque entre que muriera en la casa y el dolor de la familia lo fue y lo envolvió y lo tiró al basural. Una historia verídica. La esposa, su mamá, se rebeló contra esto y lo tomó y lo rescató. Y ella tenía fe y conocía del cristianismo y comenzó a orar por este niño. Comenzó a orar por este niño. No nos acordamos el nombre porque es un nombre no muy común, pero fue a orar por este pequeño, fue a orar y finalmente se salva de ahí y finalmente es salvo. Siendo un adolescente, este pequeño con sus amigos estaba jugando fútbol a la pelota en la calle y lanza la pelota y quiebra un vidrio de una iglesia cristiana. Entonces va a buscar la pelota, se encuentra con el pastor y el pastor, en vez de reprenderle, le invita a que pase y le pregunta, ¿conoces a Jesús? Y esa pregunta fue la pregunta que cambió su vida. ¿Conoces a Jesús? Y este pastor comenzó a hablarle y a predicarle de Jesús. Lo hizo un discípulo de Jesús. Finalmente, este hombre creyó en esto. Y están los relatos y están los escritos de él. Creyó en Jesús. Recibió un encuentro con él como Moisés en la zarza ardiente. Y dice, wow, esto es lo que debe hacer un hijo de Dios. Y siendo un joven, tomó la bicicleta y comenzó a recorrer las calles empolvadas de ese pueblo en Nigeria. Y comenzó a preguntar, ¿hay algún muerto en este lugar? Y seguía a otra casa, ¿hay algún muerto en este lugar? ¿Hay algún muerto en este lugar? La experiencia de él y el encuentro con Jesús dijo, estas cosas hay que hacerlo. Y de repente llega a una casa y había fallecido una persona. Y una mujer le dice, aquí hay alguien que acaba de morir y tenemos que velarla. Él le pregunta, le dice, ¿puedo orar por ella? Finalmente entra a la casa, ora por ella y la persona que había muerto tosió y volvió a la vida. Y eso fue noticia, obviamente en todo lugar. Y este joven comenzó a predicar el evangelio y a reunir la gente de aquel lugar. A causa de creer y llevar la obra del reino y derribar al opresor. Finalmente, esta persona levantó escuelas, universidades, iglesias en Nigeria. Fue invitado a predicar y si alguien lo necesita, le podemos mandar el link más adelante para que ustedes puedan investigar un poco más de él. Pero la historia de él es fascinante. Como un niño que el padre lo había tirado al basural para que muriera, Dios lo levantó, le dio propósito, creyó en Dios y transformó a muchos. Hoy aún están estas escuelas, esta universidad y las iglesias que levantó, predicando el evangelio en todos los lugares. Bueno, un encuentro con el Señor te da propósito. ¿Qué edad tienes? ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Qué vas a hacer más tarde cuando vayas, digo comillas, ¿no? ¿Se entiende? ¿A Egipto? Eres un Moisés, era un Moisés que va mañana a trabajar, que va mañana a estudiar, que va mañana a Egipto. Y vamos a comer de los frutos de allí para nosotros. ¿Y qué pasa del clamor de los que están bajo opresión? ¿Qué pasa con los que están cautivos? ¿Qué pasa con los que están oprimidos? Iglesia, ¿qué pasa con ellos? Jesús descendió
para traer libertad, para traer sanidad. Sanen los enfermos, echen fuera demonios. ¿Amén o no? ¿A quién manda la iglesia a eso? ¿A quién manda el Señor a eso? A la iglesia, a nosotros, a ti y a mí. Hagamos la tarea y Dios cuida de ti. Y somos testigos cómo Dios cuida de ti. Damos testimonio de cómo el Señor, y más de lo que aún pidas o te imagines. Y muchos de estos hombres, si lees Hebreos 11, los héroes de la fe, vieron muchas promesas cumplidas, pero murieron no alcanzándolas todas, porque algunas son generacionales. Y creemos también en las personales, en las del hoy para nosotros, pero también en las generacionales. Amén, ¿o no? Por eso, iglesia, creemos lo que Dios va a hacer con nosotros hoy, pero también qué iglesia dejamos para las nuevas generaciones. Una iglesia que ama al Señor, una iglesia que se embriaga con lo de Egipto, una iglesia que ama al Señor y camina con propósito. ¿Por qué? Jesús me rescató para darme salvación y vida eterna, amén. Pero también me ha llamado. Te ha llamado el Señor. A todos te ha llamado el Señor. De seguro aquí hay alguien que conoce por lo menos una persona que está bajo opresión, en algún vicio, alguna droga, alguna adicción, algún dolor, cautivo en el dolor, cautiva en el rencor, opresión, cautiva en la pobreza. Si preguntáramos y levantáramos la mano, si por lo menos nosotros conociéramos a una persona, yo creo que todos levantaríamos la mano. Algún cercano o más lejano, pero el Señor, y ellos claman y Dios le está escuchando. Y gracias, Señor, por llamarnos a nosotros. Está en esta mañana y tú dirás que yo estoy bajo presión. Pues es una mañana para abrir tu corazón y decir: Señor, quiero ser libre. Pero responder y obedecer a tu llamado. Y vamos a ver la gloria del Señor. Amén. Pero hay que ser radicales. Seguir al Señor. Seguir al Señor con todo. ¿Ya? El Señor te conoce. El Señor te ve. El Señor te espera. Lo último en esto. Él hizo llamar la atención con una zarza que no se consumía. No sé cómo Dios te ha llamado la atención. Yo tengo mi experiencia cómo Dios me llama la atención. No cuando me corrige solamente, sino cómo me atrae a Él. Soy disperso y curioso, así que no es tan difícil para el Señor que yo quiera algo de Él. Y Dios dice que Él veía cuando Moisés iba, cuando la mallita iba, cuando Daniel iba. Dios sabía cuando tú venías, cuando estabas despertando en la mañana con toda la energía del mundo, cantando y diciendo: voy a congregarme hoy día. O tal vez alguno que está: ¡ay, Señor! Domingo. Pero yo sabía que tú venías. Y yo sé que estando aquí esta mañana es un encuentro con Él. Es un encuentro con Él. Así quiero dejar estas dos cosas. Uno, quita la sandalia de tu calzado. Pureza, intimidad con Él. Y segundo, si damos ese paso, de seguro Dios te va a dar claridad en el propósito. Para todos, jovencito, jovencita, adulto, anciano, para toda la iglesia. Amén, ¿o no? Amén. Así que, Señor, trae sobre nosotros esto. Y vamos a hacer una iglesia, no la viña, la iglesia de Cristo es una iglesia que debe liberar al cautivo y liberar al oprimido. Amén, ¿o no? Traer la buena noticia,
Jesús descendió para deshacer las obras de las tinieblas. Aleluya, amén, ¿o no? Y si alguien está bajo opresión, es una manera de decirle: Señor, aquí estoy, abro mi vida, abro mi corazón, rompe las cadenas, avívame, levántame. Aleluya. El Señor te conoce, Él te ve, lo quiere hacer contigo. Seamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Así que oramos. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Yo oro, Señor, para que seamos una iglesia que vayamos a mayor profundidad contigo, a mayor comunión, a mayor intimidad, a escucharte, Señor. Señor, y a tener claridad de tu propósito y de tu llamado. Señor, así como te presentaste a Moisés, más sobre la iglesia, más sobre nosotros, más, Señor, más, Señor, más de ti, Señor. Y gracias por esta mañana. Te adoramos, te adoramos, y vamos a ver tu gloria. Y yo oro para que todo aquel que esté bajo opresión sea libre en el nombre de Jesús. Toda obra de las tinieblas es quebrantada y destruida bajo el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo espíritu de enfermedad se rompe ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Rompemos, Señor, contra todo el poder de muerte, a través de suicidio, a través de aborto, a través de homicidio. Se rompa en el nombre de Jesús. Iglesia, ¿cuántos claman por esto? Y que seamos agentes del reino para que lleguemos a las personas, a las vidas que están bajo opresión. Rompemos con el poder de las tinieblas, con todo espíritu de muerte. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, tú traes libertad. Traes libertad. Traes libertad. Y por último quiero pedirte, iglesia, si puede abrir tus manos. El que quiere decirle: Señor, aquí estoy. Abro mis manos como abro mi corazón a ti. Y decir: heme aquí. Heme aquí. Heme aquí. Heme aquí. Heme aquí, Señor. Heme aquí. Heme aquí. No más niños vulnerados. No más jovencitas, Señor, esclavizadas, Señor, a las redes de pedofilia. Rompemos con esto en el nombre de Jesús. La iglesia debe llegar para traer libertad. En el nombre de Jesús. Trata de blanco. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Yo he visto que están bajo presión, pero he descendido, dijo el Señor, para traer libertad. Para traer libertad.